Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre las visiones del desarrollo en el capitalismo. Para esto vamos a dar una definición de lo que consideramos es el desarrollo. Entonces, el desarrollo viene siendo una ideología de intereses particulares de los países industrializados con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sí mismos, siendo dominantes y depredadores sobre la economía y la política de los países de la periferia, explotando sus recursos naturales y sociales. Esto viene siendo como una construcción para la forma de vida de los más países o de los países subdesarrollados, basándose en un sistema de lo que llamamos modernización y pues capitalismo. Tras la Primera Guerra Mundial, pues al terminar la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles en el año 1919 se impulsó la dominación de Occidente sobre los países, pues los llamaban atrasados y salvajes de la periferia. Entonces ellos explotaban los recursos naturales de estos países con el fin de construir sociedades con una nueva ideología cultural y de pensamiento. Otro hito importante es al terminar la Segunda Guerra Mundial, donde se rompe el Tratado de Versalles y se acaba el dominio europeo. Pero Estados Unidos y la Unión Soviética se vuelven superpotencias. Tras el 20 de enero de 1949, la posesión del presidente Truman con su discurso de bienvenida al desarrollo. Se volvió entonces la era del desarrollo, basándose pues en el desarrollo y en el subdesarrollo, y a partir de esto comienza la globalización para todo el mundo. Cordial saludo, mi nombre es Natalia Navarrete. Continuando con los hitos históricos del desarrollo dominante, podemos ver que uno importante fue en el año de 1919 cuando se hizo el Tratado de Versalles, que fue un tratado de paz. Este tratado se dio con el objetivo de dar fin a la Primera Guerra Mundial que hubo entre Alemania y los demás países de Europa. Uno de los puntos del Tratado de Paz fue que Alemania tenía que tomar toda la responsabilidad y el daño que le provocó a los otros países. También Alemania tuvo que retribuir tierras a los países que fueron afectados. Aquí también se incluyeron algunas cláusulas políticas y morales y económicas para restablecer lo que se perdió en la Primera Guerra Mundial, con el fin de reconstruir toda Europa. Otro hito histórico importante fue la teoría de despegue, que es más conocido como el Plan Marshall. Aquí este plan se dio para hacer una recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall, uno de los objetivos que tenía era que los países de tercer mundo pudieran contar con ayuda tanto económica como tecnológica para que estos países, después de la guerra que tuvieron, pudieran despejar y tener una economía mucho más estable y rentable para poder sacar sus países y su economía a flote. También un hito histórico fue en el año de 1949 cuando se dio la era del desarrollo. Fue impulsado por el presidente Truman, fue un presidente estadounidense, donde plantea la necesidad de políticas de desarrollo para los países menos favorecidos, mal llamados tercermundistas, para que estos países también puedan alcanzar un estándar económico y cultural como los demás países de primer mundo lo tienen. Países como Asia, África y América Latina se convirtieron en países subdesarrollados, para que ellos, lo ideal es que ellos pudieran dar lo mejor de sí y no se dejaran atropellar de los países de primer mundo, sino que pues a pesar de sus falta de economía y falta de políticas públicas pudieran salir adelante. Como reflexión de los hitos históricos que dieron paso a un desarrollo en las sociedades, podemos ver que este desarrollo, donde están mal llamados los otros o los superiores, han generado desigualdades sociales y económicas. Esto ha llevado a que muchos países
como América Latina o África sufran estas miserias económicas, políticas y sociales. También ha generado analfabetismo, discriminación y formas de explotación, opresión social, económica, política y religiosa. El subdesarrollo o la globalización ha afectado a todos estos países, no permitiéndoles tener su propia economía fuerte, puesto que la globalización ha generado más consumo y a que se dé una mala equilibranza entre los ricos y los pobres. América Latina, bueno, los países mal llamados tercermundistas han tenido que enfrentar la miseria del subdesarrollo, puesto que no han podido contar con buenas políticas públicas porque siguen afectando a estos países de la misma manera, mientras que los mismos de siempre siguen siendo más ricos y los pobres siguen siendo más pobres. Hola, mi nombre es Natalia Pardo, soy del programa de Comunicación Social y yo voy a tratar el tema de los aportes que hizo el Papa Juan Pablo II a través de las encíclicas sobre las situaciones de los pueblos. El Papa Juan Pablo II, desde su posición y su constante preocupación hacia los cambios sociales vividos en el mundo, en relación a la política, a la economía, a la cultura y a la religión, él fomenta un apoyo como misión evangelizadora hacia la clase obrera y promulga tres encíclicas. La primera fue la de Laborum Insertions, en donde recuerda siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores, habla sobre salarios más justos, prestaciones sociales, ir en contra del desempleo, crear sindicatos que sirvan como construcción social y de desarrollo. Hablabas también sobre la solidaridad y enaltece el trabajo agrícola. También fomentaba el apoyo a trabajos a discapacitados según sus capacidades y hablaba sobre la cero explotación a emigrantes. Él maximizaba al hombre trabajador como el único pilar para llegar al desarrollo y hacía una crítica en donde decía que los trabajadores no deben ir en función al capital, sino el capital en función al trabajador. En la segunda encíclica, Solicitud Rei Socialis, habla sobre las desigualdades sociales, mejor educación, eliminar la tasa de analfabetismo, hablaba sobre la participación ciudadana, ser más solidarios desde la religión, desde las iglesias hacia las personas con más necesidades. Hablaba también sobre la discriminación, la explotación y la opresión, y también hablaba sobre su preocupación por la paz y el cuidado y preservación del medio ambiente. También hablaba de promover el desarrollo de los pueblos, que su cultura tradicional y popular no se desvaneciera, sino que se fueran marcando más. Y en la tercera encíclica, el Centenimus Annus, volvía a retomar los temas tratados anteriores en las otras encíclicas. Retomaba los temas del trabajo, de los derechos de los trabajadores, la dignidad del trabajo, hablaba sobre la solidaridad y su preocupación de la Iglesia por los pobres, y hacía una crítica al socialismo y también invitaba a la lucha pacífica, pues porque en el año 1989 fue enmarcado como el año de la revolución, en donde derrocaron a los estados comunistas, había muchas luchas, había mucha guerra, la caída del muro de Berlín como símbolo de la Guerra Fría. Y bueno, estos fueron los aportes del Papa Juan Pablo II a través de las encíclicas. Mi reflexión respecto al tema: yo creo que el desarrollo de un país no se da de forma natural, como lo decía el investigador Gilbert Ritz, sino yo creo que, y es bastante claro, que el crecimiento o el desarrollo de un país se da a través de la clase obrera y la comunidad. Por eso me parece
bastante importante la intervención del Papa Juan Pablo II, donde básicamente hacía una crítica a ese capitalismo, de que no todo es industrialización y consumismo, sino que hay que mejorar las condiciones del trabajador y las condiciones de su comunidad para que el país vaya progresando. Que la nación como tal vaya en función al trabajo, para así poder eliminar la brecha que ya es bastante notoria entre los países desarrollados y los subdesarrollados.